maiteiro de mi poder fuera, va esa papeime, ya esa mitad y na ñane envía tona, ko ara pegua. Ñamba pota ñane anando capeto we, por un de pa apuibe. Vamos a trabajar en nuestro libro de la página 93. Pepe ya recogina pez. Ape ya recogina tanga cuera ya ñambojera. ¿Cómo se llaman estas imágenes? En guaraní, te vas a ejina boweja. Te va jaiha. Ape ya reco apukahai. Borrador, lápiz y pupitre. Apukahai. Ape ahí puru y el buque con añe o esa un coin. Entonces uso oralmente esta palabra que señala relación de distancia, donde está un objeto. Ko apuka, te jaiha, a boweja. Con a semipuru boweja o pewa. A bae, umi apuka. Upei amongorani es un bebuara caepoico, encierro la palabra que indica tiempo. Yereco fue ayer va. Y que tú o ta va a venir, o que curi, donde durmió, upei, o weruba y cue, trapo, de yapoana, vas a hacer. Ajay, escribo. Entonces, Pepe Ñandebe, coja de mi abuelo, el siguiente ejercicio nos dice de lo encerrado, qué palabras indican estos tiempos, todo lo que encerramos. Anagua presente, upeigua, futuro, imbowewa presente. Bueno, ape ya recogina outa va a venir, entonces va a ser upeigua, futuro. O que curi, durmió. Va a ser entonces bowewa, pretérito. Upei o weruba trabajo, te vas a ir bowewa, pretérito. Creya poena, vas a hacer, va a ser entonces upeiwa, futuro. Ahí escribo va a ser presente anagua. Y hay cuando para saber, ni te va a ir a toñemos en dajina, arangagua. Boube guape, ha, upe y guape. Entonces, los verbos se pueden clasificar en presente, futuro, pasado. Presente se dice arangagua, futuro se dice araupegua y pasado se dice araboubegua. Ñete va arangagua, verbo en tiempo presente. Doy puru ñeque, araregua, no lleva partículas. Entonces las palabras, los verbos en tiempo presente, cuando se conjugan, se empiezan a ser yeroku, ndille yeroku, dere yeroku, orero yeroku, jaeo yeroku, tempe yeroku, jaquero yeroku. No lleva ninguna partícula al final. Araupe igual futuro, sin embargo, lleva partículas como ta, ara, vaina, pota, bota, ne. Si lleva esta partícula después del verbo, quiere decir que está en futuro. Se empiezan a, se ata, lleva ta. Arambobewa pretérito, entonces lleva partículas como curira, era, cae, acue, vaecue, mi. Cualquiera de estos que contenga quiere decir que está en tiempo pasado. Se empiezan a, se, ajasakuri, ñande yajasakue, de, le jasara orero jasavaecue, jae, jasara cae, tempe jasara. Ne. Veíamos un y el grupo con añi eteba. Conjugo y digo entonces realmente estos verbos. Conjugo el verbo ir en tiempo presente. O, ir. Se, ajá, dere, o, jaero, o. Upei va a trabajar en futuro. Se va a pota. Gendú, escuchar de bobewa pretérito. Podemos utilizar cualquiera de estas partículas. Se ayero kuri, dere yero kuri, aupe se yajarei. Upeya recoina towe por un dupa poteime, página 96. Pasamos ahora ya recoguesano a peñi esteba. Va epa jaini esteba. Jaini es mundo uva, va epa oikote, va epa oye yapo. Entonces el verbo es el que indica acción. Upei apeya recoye y me saca lleva epa jaini esteba y ararupi. La clasificación de los verbos según su tiempo. Aragagua, tiempo presente,
Upeigua futuro, bobeigua pretérito. Y a mi vez este hueso no, a pella de cojina, riguazu cuirá, hariguazu piru, y a ver de moñera. Se baña moñeta, upei saramo, y ñandes, ya se con la jama, upei de teba, bueno, moñera, teba como ñeteba, teba, oñiva co apeñano, co moñera. Ya se cada uno saramo, riguazu cuirá, hariguazu piru, gallina gorda y gallina flaca. Que tenéis coraguazupe o ingeta riguazú, a ver ya le cojina, oiko, geta riguazú, vive, te vas a decir, vive, ya no es la huesa. Oí, ahí, verás, otro. Oí, y cuirá hay piruay. A ver, oí, ja, y piru hay vai. O mi riguazú cuirá, oye, saramoite, jaupe, vale, oye, puru, oye, bojore, umi, japisa, piru, ahí va. Hoy cota va a ocurrir, entonces va a ser verbo también. Caruguazu, oye, bueno, vamos a peteñar de guazu. Va epa, oyapo, o gallara. Hoy que entra también es verbo. Corapupe, ay, corabo, umiri guazu, y cuira beba, moca en hanma. Hoy corabo, a ver. Umiri guazu, hoy cuabo, va epa, oye, puta, verbo, mitad. Yo me acuerdo que con un oye y fue a un base y la hawe. Ya hambo esto web es igual sana. Ajá, y güey, te vas a y quiere ara, oye, lleva. Entonces vamos a identificar los verbos en estas oraciones y vamos a escribir al lado en qué tiempo corresponde. Y escriba al lado en el tiempo solicitado. Vamos a subrayar el verbo en esta oración y al lado vamos a pasar al tiempo que nos solicita. Geta ara oiko oñondive aecuera. Oiko es el verbo, está en presente, entonces podemos poner acá, nos pide en pretérito. Oiko vaecue. Entonces, oiko vaecue. Opa va a ver oguero jori se yaguai. Oguero jori admira y pide en futuro. Entonces va a ser oguero jorita. Omimita cuña, homopoti joga. Homopoti limpia, entonces pide en pretérito. Homopoti puri, limpio. Ameen debe señe, está ameen debe señe. Ameen está en presente, entonces vamos a poner ameen nomás. Voy a dejar afuera un guajen, voy a dejar pero un guajen llegar el verbo pide en pretérito. Un guajen curi. Ricardo Ocaru deroga, pero Ocaru, el verbo está en presente, pide en futuro, Ocaruta. Upei de hijo upacoba, upei ka hijo upacoba, o come, pide en futuro, o uta. Cariagueta o mañana cuñata en huerarese, o mañana mira, entonces va a ser pide en pretérito. O mañana curi. O mañana va después, cualquiera de eso. Boejara, ñanere noi, boegua en pretérito, ñanere noi, curi. Jaupei y pajaitepe, amos usuñe, teba, ara, yeru de jape. Entonces vamos a conjugar estos verbos según el tiempo solicitado. Acá tenemos que completar los pronombres. She, de, jae, ñande, ore, ten, jaecuera, jape, ñamotututa. En tiempo presente, sea guaje. En tiempo pretérito se ayoba seikuri y en futuro se agenduta. Upei ajaiñe yo ayude de datos oraciones. Ara aguape, una oración en tiempo presente, bobe guape en tiempo pretérito, upei en tiempo futuro. Neiko ape